Y no estamos en directo, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien quiera que esté escuchando esta tertulia. En el momento que se me ocurra colgarla, es para mí, como siempre, un placer y un gusto hablar con gente que acepta invitaciones y que no tiene miedo a echarse al fango conmigo. Así que hoy estoy con Juan Tierra para hablar de Tolkien. Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Estoy perfectamente, con ganas de ver por dónde salimos. Bueno, antes de pelear y sin que la sangre llegue al río, Creo que llega así. ¿ahora qué estás leyendo? Ahora estoy leyendo varias cosas. Me estoy leyendo Úrsula K. Le Guin, estoy Ajá. leyendo Un mago de Terramar. Uh-huh. Me estoy yendo más hacia clásicos también, porque me faltan algunos. Me estoy leyendo, bueno, luego quizá podemos hablar de esto, pero me estoy leyendo la saga de Geralt de Rivia, que voy por el tercero, Uh-huh. que sé que la gente le da mucha caña, pero a mí me está gustando bastante. Y El nombre del viento. Oh, ¿con esperanzas de verlo terminado? Me he hecho un planning de lectura y para finales de este mes tendría que estar ya acabándolo. No, si me refiero a Rothfuss. No, yo seguro que tú sí lo terminas. Ah, pues ya veremos. Correcto. Está ahí como con Martin, que no sabemos exactamente si, Efectivamente. evidentemente salvando las distancias de edades y eso, porque Martin Ahí, tiene ya una edad, pero no, o sea, la gente que no se lleva engaño. Martin no lo va a terminar, Rothfuss ya veremos, y ahí el tercero en discordia es Scott Lynch, que también lleva su tiempo mareando la perdiz, pero bueno. ¿tú crees que Eh, Martin no va a llegar ni siquiera a Vientos de Invierno? no, 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 no. bastante triste porque Eh, los tengo aquí todos al lado ya, mío, ya, ya, dices ya, Scott ya. Lynch, pero bueno. Sí, ya lo sé. Lo que pasa es que de eso ya hice una vez, hace un par de meses, creo que hice un directo y tal, y las cosas que se comentan de Martin y lo que cuenta y tal. Ese hombre está dedicado a otras cosas, pero bueno, no vamos a. Agua pasada no mueve molino, no vamos a repetir la conversación. Y luego, una preguntilla que tenía, porque esta conversación surgió a raíz de que, bueno, hice el vídeo ese pidiendo a la gente sus opiniones controvertidas. No sé si tú eres suscriptor del canal o viste Sí, el sí. vídeo. Sí, sí, vale. Y entonces me mandaste una opinión que yo considero bastante controvertida. Así que explícate, expon. A ver, pues, además, una de tus respuestas fue que Tolkien no llegó a escribir el Silmarillion. Eso es cierto, pero claro, si solo tenemos en cuenta el Tolkien en vida publica El Hobbit y El Señor de los Anillos. Correcto. Entonces, claro, es complicado medir a Tolkien si solo cogemos dos libros. Bueno, tiene otros cuentos y otros relatos, pero bueno, pues, con poco enlace con la Tierra Media. Sí, sí, pero tu opinión controvertida era exactamente cuál. Es que yo. Mi opinión era, yo lo expresé de esta forma. Tolkien es como un escaparate, es muy amplio, pero poco profundo. Es decir, vale. Dale, sigue. Eh, pa- para mí Tolkien es un cronista, básicamente. Ajá. Por ejemplo, claro, es que aquí me vas a decir, bueno, pero es que Tolkien no acabó de escribirlo, claro, pero no puedo juzgar algo que no existe. Entonces, yo cojo el Silmarillion tal y como está hecho, con las Ajá. ampliaciones que luego hizo Christopher Tolkien, que amplió, sacó luego Beren y Lúthien, sacó La caída de Gondolin y tal, pero sigue siendo muy cronológico. Es decir, tienes una dicotomía sencilla del bien y el mal, estos son Uh-huh. los buenos y estos son los malos, Uh-huh. y por ejemplo, la corrupción de los Noldor. Tolkien no te dice cómo se corrompen los Noldor, te dice Melkor los corrompe y ya da por alusión que, bueno, cada uno se imaginará cuál ha sido la corrupción. Especifica un poco que engaña a Feanor diciéndole que su hermano le quiere quitar el trono, etcétera, de los Noldor, pero no se profundiza demasiado en los porqués, ni tampoco profundiza demasiado Tolkien en el porqué del mal. Tampoco. Da por sentado que existe, desde los orígenes, y no, es decir, no hay una motivación del mal más allá de ser malos.
A ver, entonces entiendo por lo que estás diciendo, quizá que digamos, tu punto de crítica va más hacia el Silmarillion que a lo que es el Hobbit Señor de los Anillos. Sí, no, el Hobbit y el Señor de los Anillos son muy buenas obras. El Hobbit dentro de su marco más juvenil o Más, infantil, pero también es correcto. buenísimo. Y el Señor de los Anillos es cierto que tiene luego mucha simbología, porque ahí sí que lo maneja relativamente, me parece que relativamente bien Tolkien. Los hobbits es probablemente la mejor raza que se ha creado jamás para la fantasía, por lo menos en mi opinión. Uh-huh. Y sí que puede haber digamos, un rastro de un intento de motivación. Hay una ideología, ¿cómo explicarlo? Nos está queriendo contar algo Tolkien, algo profundo, algo sobre el bien, algo sobre el mal, algo sobre por qué merece la pena luchar, algo sobre un viaje y por qué, ¿no? Habla de sacrificios, habla de esfuerzo, habla de el anillo es básicamente la corrupción, Uh-huh. básicamente es cómo nos afectaría a los humanos el tener poder, que eso lo podemos ver en todos los países del mundo. Uh-huh. Nosotros que somos españoles lo entendemos, lo de los casos de corrupción que hay. Entonces, nosotros somos Boromir. Nosotros nos podemos tentar con el anillo. Pero luego toda esa simbología y toda esa profundidad filosófica para mí desaparece en el Silmarillion. El Silmarillion es más un relato cronológico de una mitología. Pues básicamente estoy completamente de acuerdo en todo lo que has dicho. Sí, efectivamente, yo creo que El Señor de los Anillos sí que trata de decir algo sobre la condición humana, Sí. fundamentalmente. Pues eso, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y entonces son pocos los que resisten eso, que son Sam, Aragorn y ya Frodo está. un poco. No, Frodo, no. Frodo al final se queda el anillo. Frodo en el momento Sí, pero último, claro, ya muy al final. bueno, pero Frodo acaba corrompido por el anillo. O sea, eso es lo que la gente se olvida. Sí, sí. Y Frodo, pues, al final vuelve con un trauma, un estrés postraumático del que no se recupera nunca. Entonces, el fin de Señor de los Anillos no es ese el bien vence y todos son felices después, ni mucho menos. Entonces, es cierto que yo creo que El Hobbit y El Señor de los Anillos son la obra magna de Tolkien, que además reflejan su condición de católico creyente. Sí. Y estoy completamente de acuerdo contigo que el Silmarillion pues es su obra inacabada, es su obra magna, pero inacabada. Y entonces, lo que yo nunca he entendido es que luego, o sea, no sé qué son, es que ni me he dignado mirarlas, los libros de La caída de Gondolin y Los hijos de Húrin. Es que no entiendo cómo en 2017, que se publicaron, tengo aquí apuntadas las fechas, Tolkien muere en el año 73 y Sí. los hijos de Húrin se publican en 2007. Entonces me estás hablando que 34 años después se han encontrado un manuscrito suyo. No, son los cuentos inconclusos, son los restos del Silmarillion que el hijo, por no sé qué motivo, pues ha compilado, ha más o menos hilvanado los relatos que se quedaron y ha salido en publicación, pero yo eso no lo puedo considerar una obra de Tolkien. Es que vete tú a saber en qué porcentaje está acabado y qué porcentaje está escrito por Christopher Claro, de Tolkien. hecho, creo que el propio Christopher Tolkien dijo que se había arrepentido de cómo produjo el Silmarillion. Al Y, final no lo hizo. Al final el Silmarillion no fue lo que su padre habría querido, básicamente. claro, entonces yo juzgar una obra incompleta o inacabada y además editada por otro, pues... A ver, por ejemplo, por trazar una comparativa, Robert Jordan muere sin terminar La rueda del tiempo, Sí, pero Robert Jordan, sabiendo que él no iba a acabar la obra, sí que deja el final escrito.
y sí que deja unas trazas y unas líneas para que alguien, que luego fue Brandon Sanderson, pueda completar la obra, porque hay una entrevista entre la mujer de Robert Jordan y Sanderson, cuando se conocen y demás, que lo primero que le pide Sanderson ver es el final de la rueda del tiempo. O sea, que eso ya estaba escrito. Ya simplemente se trataba de conectar los puntos. No creo que sea ese el caso con ninguna de las obras de Tolkien que se publicaron después de su muerte. Entonces, creo que valorarlas como ese producto que se nos presenta en la librería, pues a mí o sea, yo no lo haría, me parece imposible, ¿no? Esa es otra crítica que tengo a Tolkien, no ya tanto en su escritura, sino en su forma de escribir, y es que fue muy poco riguroso. Hay que darle muchos... Poco riguroso en cuanto a qué. En cuanto a escritura, en cuanto a desarrollo de su escritura. Creo que su hijo creo que es en las cartas de Tolkien donde lo dice, pasa mucho tiempo no desarrollando la historia, sino, por ejemplo, hablando de la flora y la fauna de un sitio concreto. Entonces, claro, no vas a acabar algo si te dedicas a los pequeños detallitos. Bueno, pero es que, a ver, eso es bueno, eso no sé cómo se dice en castellano, el world building, hombre, y Tolkien vivía ahí en Oxford en los años 50, que eso era prácticamente el campo. Él era un hombre dedicado a pasearse por ahí y a ver campo. Entonces, no comparto eso. Y ser poco riguroso, no, pues te está describiendo un mundo que él, además, eso en la obra El Señor de los Anillos, pues también lo trata, ¿no? Que es la pérdida de ese mundo de la naturaleza contra la industrialización y la maquinización del mundo que él veía venir. Sí. Entonces, quizá por eso él se regodea o se regala en describir esos ambientes. Es que, claro, se habla mucho de separar la obra del autor, pero es que, claro, hacer esa desconexión sin comprender la personalidad y la vida de Tolkien como veterano de la Primera Guerra Mundial es complicado. Y además que, o sea, para mí eso es imposible, separar obra y autor, es decir, todos los autores acaban dejando una parte de sí en la obra, no puedes... Sí, siempre hay un nivel de autoinserción en la obra. Entonces, pues, o sea, yo lo entiendo así. Te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes estar más de acuerdo o en desacuerdo, pero bueno, es comprender el por qué lo hace. Luego, o sea, no sé, tampoco se le puede criticar mucho a Tolkien porque finalmente fue pionero. Entonces, claro, ¿cuánto se publica el Señor de los Anillos? En el 53, si no me equivoco. 53, 54. Entonces, claro, ya a 70 años de la publicación, ¿no? Como decimos, a toro pasado es muy fácil. Claro, pero es que lo que hace Tolkien no lo había hecho nadie antes todavía. Es decir, esa construcción de mundo, esa inventiva... es que nos tenemos que ir a la Ilíada o la Odisea para empezar a encontrar algunos referentes. Claro, y además, pero aquí yo siempre he dicho lo mismo, es que ningún otro autor de literatura fantástica tenía la formación académica literaria que tenía Tolkien. Es que Tolkien era profesor de clásicas en Oxford, ni más ni menos, que él se dedicaba a traducir las sagas nórdicas al inglés. Entonces, claro, comparar el estilo narrativo de Tolkien con cualquier otro que viene después, es que, claro, es un chiste. No podemos comparar a Sanderson con Tolkien, ni el estilo de escritura de inserta nombre que te apetezca ahora mismo. Es que no son comparables en cuanto a riqueza y uso del idioma, simbología y demás. Claro, a ver, Tolkien tiene la ventaja de ser un lingüista, para empezar, cosa que se puede ver bastante en las obras. Las lenguas suelen tener bastante importancia. Uh-huh. Pero luego la cuestión sería, o sea, ¿podemos basarnos en Tolkien para escribir? Es decir, ¿deberíamos seguir escribiendo como lo hacía Tolkien? Hombre, no, aquí cada uno tiene que encontrar su propia voz y su propio estilo narrativo, ¿no? Pero
Es que es otra crítica que he visto últimamente que es que no comparto para nada, que es que hay cierta gente que opina pues, que el estilo de Tolkien es como anticuado o muy enrevesado o muy difícil, porque claro, si todo lo que has leído está publicado post año 2000, pues claro, leer El Señor de los Anillos se te puede hacer un mundo. Pero si Tolkien te parece difícil, no te digo ya Lovecraft, por ejemplo, que utilizaba un inglés arcaico. O sea, era ya arcaico cuando escribía en el año 26 y claro, 100 años después de publicaciones, pues claro, cogerte alguna historia de Lovecraft, pues hay gente que se le hace... Yo creo que ahí tampoco puedo jugar mucho porque no leo en inglés, así que todas las versiones que me he leído han sido las españolas, así que tampoco puedo juzgar la original. Bueno, pues, pero en las traducciones al castellano, ese excesivo uso de adjetivos y dices tú de descripción del paisaje, pues anda que la luna gibosa esa de la que habla Lovecraft en cada relato y tal, es todo atmósfera. O hay mucho de describir una atmósfera y crear una sensación. Claro. Aunque, por supuesto, pues es un relato de terror, no un relato de fantasía épica. Pero yo es que no comparto eso. Es que hay niveles de calidad literaria y hay cosas más complejas. ¿Tú situarías a Tolkien en qué nivel, más o menos? ¿Dentro de qué género? ¿De la literatura en sí o de la literatura fantástica? De la fantasía. Para mí está ahí, es número uno. El primero. Bueno, no, yo hice un ranking, digamos que en mi categoría superior están Tolkien y Terry Pratchett, pero por motivos distintos. Tolkien, pues, por la profundidad, simbología de su obra, su estilo literario, y Pratchett, porque yo es que no he leído a un humanista como Pratchett, que sea capaz de hablarte de la condición humana y que sea... O sea, yo lo pensaba el otro día, porque justo acabo de terminar de leer el 10º libro releer el 10º libro de Pratchett, de Mundo Disco, y lo pensaba. Cuando mis hijos crezcan un poco, digo, mira, todo lo que necesitáis saber de la condición humana lo tenéis en estas novelas aquí, en esta estantería. Yo tengo que leer más a Pratchett, porque solo me he leído El color de la magia de momento. Y tiene pero a mí me ha encantado. El humor que tiene, a ese humor ácido, a veces en ocasiones humor negro, es buenísimo. Pues, bueno, esa es otra conversación, pero sí. Mejora mucho. O sea, ya cuando llegas a la 9ª, 10ª novela, ya Mundo Disco es una delicia. Pero entonces, para mí, pues Tolkien y Pratchett están ahí, están en lo más alto. Claro, no te voy a decir que sea... que puedo tener por ahí. O sea, a lo mejor pues, no es James Joyce, ¿no? Pero... sería comparable a cualquier clásico de la literatura, creo yo. O sea, para ti, Tolkien entraría dentro de la... literatura. Fuera de la fantasía. ¿Literatura en general? Sí, perfectamente. Sí, no me pondría, desde luego, a esa afirmación. Pero claro, para mí, Hobbit y Señor de los Anillos. Silmarillion como una curiosidad y, ya te digo, ni me he molestado en leer los 2 libros que se han publicado en este siglo porque no los considero... Yo tengo aquí Los Hijos de Húrin, que es el único que me he leído, y no creo que me vaya a leer los otros tampoco porque no me ha aportado tampoco demasiado más. Entonces, vale, si tú me estás poniendo a Tolkien como referente ya no solo de la literatura fantástica, sino de la literatura en general, ¿puedo interpretar que consideras que ha habido un descenso en la calidad literaria en tiempos más recientes? En la fantasía, seguro. En la fantasía... lo que pasa, a ver, el otro día, no sé, alguien contestó a uno de mis vídeos y me dijo, pues entonces, ¿es que no te gusta la fantasía? Y mi respuesta fue, no, la fantasía me gusta, lo que pasa es que cuanto más lees en un género, pues aprendes a discernir más. O sea, porque alguien me escriba dentro de un mundo de fantasía no me tiene por qué gustar. Hay mejor y hay peor fantasía. Entonces, cuanto más lees, en cualquier género, cuanto más lees, más mediocridad encuentras. Entonces, claro,
no me puedes comparar, por ejemplo, a un Tolkien, a un Pratchett, pues con un Robert Jordan o con un Sanderson o, por cambiar de nombres, no sé, con un Abercrombie, por ejemplo. Por decirte No he leído todavía Abercrombie. bueno, por decirte un nombre que lo está, Sí. que pega mucho y qué tal, pero y mira, Abercrombie me ha gustado, pero decir que está a la par de esos otros nombres, pues no. Entonces, para ti, Jordan no entra dentro de uno de los grandes de la fantasía. No, es que la rueda del tiempo yo creo que es, o sea, y me han criticado muchísimo y el otro día, Sí, lo he visto, lo he visto. pero es que el otro día en el otro canal alguien hizo un vídeo burlándose de mí, sacó cortos de uno de mis, o sea, porque yo la rueda del tiempo lo considero que es una cosa infumable, creo que es, o sea, Los tengo aquí. lo Los tres siento, primeros. lo siento mucho, lo siento mucho. No, sí. Oye, y al que le guste, pero yo considero que son una pérdida de tiempo y que es una cosa mal escrita, o sea, mal en todos los aspectos. Pero bueno, esa es mi opinión, por motivos que ya he explicado. Entonces, bueno, creo que hay gente que escribe mucho mejor. Por ejemplo, cuando hablaba con Antonio sobre Las leyes del mar, de Robin Hood, pues yo creo que, por ejemplo, Robin Hood, no toda su obra, pero hay partes de su obra que sí son de un nivel literario muy interesante y que se podrían estudiar en algún curso de literatura, en alguna universidad. Las leyes del mar, por ejemplo. Entonces, pero claro, cogemos solo la parte de habilidad como escritor para juzgar a un escritor. Por ejemplo, Sanderson es cierto que no tiene una gran prosa. Es cierto que es una literatura bastante sencilla. No te hace falta un gran vocabulario ni cosas así. Pero su trabajo se centra más en otras cosas. Por ejemplo, los mundos y la construcción de los mundos, etcétera. Sí, no, sí, tal cual. Pero esto es como ir al cine. Decir que las películas de Marvel son obras de arte, pues no lo son. Ahora, ¿te entretienen? Sí, ¿te gustan? Pues sí, te lo pasas bien. Pero porque sean muy populares, eso no las eleva a un rango de arte dentro de lo que es el cine. No me puedes comparar pues, una película de Marvel, la que sea, pues yo qué sé, con Casablanca o El Padrino, pues porque no son lo mismo. O sea, las dos las ves en una pantalla, pero no son la misma cosa. Entonces, Sanderson ni es Pratchett ni es Tolkien. Es otra cosa. Lo que pasa es que los dos se venden en unas cositas así rectangulares con páginas que se llaman libros, en la misma sección de una librería, pero no son la misma cosa. Bueno, esto ya entramos, vale. No sabría exactamente cómo posicionarme al respecto en esto. Valoro mucho la escritura. Por ejemplo, ahora que me estoy leyendo Un mapa de Terramar, me gusta mucho cómo escribe Caleguín. Me gusta bastante. Pero luego es cierto que, por ejemplo, Caleguín también para mí tiene un problema bastante grande, que luego es muy poco explicativa, es decir, muy poco ambiental. Es decir, yo leo, pero no acaba de situarte, tiene pocas descripciones, no acaba de situarte del todo en una ambientación, digamos. Me costaría imaginar, si cuando te lees El Señor de los Anillos, por ejemplo, eres capaz de imaginártelo todo, porque es bastante detallado. Con Caleguín te deja mucho a la imaginación, te deja mucho a... Pues eso. Pero yo tengo aquí Sanderson, el primero de El Archivo de las Tormentas, a mí me encantó, vamos. Una cosa... Y a mí me encantaron las películas de la Fox, de los X-Men. Pero claro, pero no se puede considerar... pero El Padrino la he visto 15 veces y los X-Men de la Fox pues las he visto 2 veces cada una. Son cosas distintas. Entonces, bueno, pues eso. Pero, no sé, es que claro, es como si... A ver, exagerando mucho. Es como si me dices que el estilo literario de Cervantes en el Quijote, pues que está muy anticuado y es muy complicado. Pues sí, pero no, y mira que me gusta, que ahora en septiembre estoy pendiente, pero no me puedo comparar eso con la siguiente novela del Capitán Alatriste que ha salido hace un par de semanas. Son cosas distintas.
Entonces, pues eso, para mí hay niveles dentro de. Pero claro, tus niveles son básicamente tipo de escritura, no es tanto... No, a ver, por ejemplo, una serie que bueno, ha ido decayendo, pero bueno, Dragonlance. Vale. Dragonlance a mí me encanta, es puro Dungeons and Dragons, me encanta. Ahora, yo te reconozco que están mal escritos, el último que leí daba vergüenza. Entonces, literatura, valor literario, cero. Entretenimiento, todo el mundo. Y además, el que ha jugado el juego de rol, pues todavía le saca más partido, pero es puro entretenimiento. Entonces, o sea, una cosa me puede gustar, pero yo puedo reconocer pues, los fallos que tiene o la falta de... Pues si estamos hablando de calidad literaria, pues eso, porque no va a ganar ningún premio nunca. Pero bueno, esto es como todo. Tú quieres hacer una obra maestra y que la vean 5 personas, o escribir una novela que la compran millones. Cada uno hace una cosa distinta. Claro, estás poniendo el listón bastante alto en realidad, porque ya no, o sea, nadie va a escribir como Sanderson, como Tolkien. Pero puede escribir de otra manera. O sea, el estilo de Pratchett no se parece en nada al de Tolkien. Sin embargo, yo creo que lo de Pratchett es irrepetible. Nadie va a ser capaz de hacer algo igual. Y esta conversación la tuve pues no me acuerdo con quién la tuve. O sea, me alegro de que cuando Pratchett murió, la hija cogió una pisonadora y pasaron por encima del ordenador para que lo que pudiera haber quedado, que nadie lo toque. Que esa obra se quede ya hecha, completa, y que no venga nadie pues como ahora, los hijos de Urim o la caída de Gondolin o el Silmarillion. O sea, lo que se quedó ahí no servía. Porque digamos que es lo que tú consideres canon y respetar el canon. Pues como las historias de Conan, de Robert T. Howard, que incluso el propio Robert Jordan escribió alguna. ¿Eso es canon? ¿Eso forma parte de...? Yo creo que no. Claro, pero ahí es más complejo, porque, por ejemplo, Lovecraft tenía... o sea, no se guardaba la propiedad intelectual. Decía que cualquier persona podría escribir sobre cualquiera de sus obras y que todo sería canon. No, él compartía... Es que eso era más complicado, aquello. O sea, en el círculo de Lovecraft se influenciaban todos ellos. Y de hecho, en aquella época se mandaban libros por correo y se intercambiaban libros dentro de su círculo. Entonces, que luego... A ver, por ejemplo, el caso... O sea, August Derleth, que es el que conserva la obra de Lovecraft, sigue escribiendo dentro de los mitos. Pero ahí hay un escalón, hay una bajada de escalón de calidad entre la obra de Derleth y la obra de Lovecraft, por ejemplo. Entonces, bueno, pues ha habido escritores también, el propio Neil Gaiman, este que tengo aquí ahora para leer, Ramsey Campbell, pues ha habido muchos que han escrito dentro de los mitos, pero pues, con estilos distintos y ambientando, sí, a lo mejor incorporando elementos o expandiendo ese mundo, pero no, o sea, no es lo mismo. Entiendo. No sé si llego a estar del todo de acuerdo, pero lo entiendo. Al final, bueno, si solo fantasía, claro, es que tú estás poniendo literatura en general, si es solo fantasía, ¿sigues poniendo a Tolkien por encima de todos? Pues, ¿Crees que es el mayor representante de fantasía que haya podido haber? No, yo te digo, en ese escalón, digamos, en ese podium, en ese escalón más alto, yo tengo ahí a Tolkien y a Pratchett. Para mí. No se me ocurre nadie más que yo tenga en esa estima. Pero ¿por qué no se limitan a escribir una historieta de fantasía épica de héroes y villanos y demás, sino que están intentando decir algo más? Y te están hablando de la condición humana dentro de pues, un mundo de fantasía. Vale. Te voy a poner uno de mis autores que yo sí pongo en el podio, Martin.
Yo lo tengo en el segundo escalón porque no ha acabado la obra. Porque Vale. yo siempre he dicho que para mí Martin sería el Tolkien del siglo XXI. Para mí también. Pero, O sea, yo creo que es mi autor favorito. pero nos vamos a quedar sin ver la obra completada. Si lo completase bien, pues sí, indudablemente para mí Martin estaría en ese escalón superior. Porque también supone un giro o, digamos, un avance dentro, porque claro, lo que tú decías antes, hoy en día la gente más joven que ha crecido con la fantasía post-año 2000, pues está más acostumbrada a esos personajes grises, a que no sea todo el bien contra el Blanco y mal, negro. pues una cosa un poco más estilo Arturo Pérez Reverte, ¿no? Que pues, la condición humana es capaz de lo mejor y lo peor en el mismo día. Entonces yo solo lo entiendo, pero claro, por el simple hecho de haber crecido en ese ambiente, eso no quiere decir que todo lo que haya venido antes ni merezca la pena, ni sea bueno, ni como no es lo que a mí me gusta, pues no puede estar bien. Entonces, No, pues, claro, o sea, indiscutiblemente es como si dijéramos que, por ejemplo, no sé, un científico del siglo XX es más inteligente que un científico del siglo XIX. Evidentemente hay una evolución y no son comparables. El científico de, no sé, Lavoisier, por ejemplo, tuvo mérito en su época. claro. Al igual que Einstein tuvo mérito en su época, pero ya hemos avanzado. Efectivamente. Bueno, entonces sí estoy de acuerdo entonces con tu escala. No hace falta que lo estés tampoco, ¿sabes? Pero que... No, sí, entiendo por qué haces de la escala, ¿vale? Y entonces, o sea, tampoco... O sea, y eso, Tolkien es el padre de la fantasía épica o como quieras llamarlo, pues por motivos propios y obvios. No, podemos decir básicamente fantasía moderna, porque antes sí, de bueno, Tolkien. fantasía había antes, claro. Estaba Claro, pero, sí, Robert perdón. no, que eso, que estaba Robert T. Howard con su Conan, Fritz Leiber ya había empezado con Fafner y el ratonero gris. Había cositas, pero Algo tenía tratamiento de... de nicho. No, tampoco, se publicaba en esas revistas pulp para gente joven, baratas, como que era una cosa entretenimiento y desechable al poco tiempo. Ah, sí. Entonces, la persona que le da un tratamiento y una presentación de un valor literario, oye, esto no es un cuento que se publica en una revista para entretener a adolescentes. Voy a escribir una obra inmensa, larga, tal, pues el que empieza eso es Tolkien, eso es Sí. indudable. Y eso yo creo Vamos, que... sin Tolkien no existirían los demás, básicamente. Hombre, alguien llegaría, supongo, alguien lo haría, ¿no? En su momento, pero bueno, pues fue Sí, él. pero fue Tolkien y al final todos, más o menos, tienen influencia por lo menos los inmediatamente posteriores, tienen algún tipo de influencia. Sí, o incluso los que le dieron el giro de tuerca y quisieron escribir todo lo contrario, que es lo que decía Murkoch, sí, el locazo de Morcock, que Elric era el anti-Señor de los Anillos. Oye, pues muy bien, pero para poder reaccionar en contra de, pues tiene que necesitas esa... existir. Claro, Claro. es un núcleo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, pues bueno, me imagino, El Señor de los Anillos, ¿tú lo has leído? Sí, los tengo aquí, todos. Vale. ¿Cuántas veces? Dos, tampoco mucha porque Vale. requiere tiempo. Se te perdona por la edad, que intuyo que viene a ser más o menos la mitad que la mía, pero bueno, Puede ser. por ahí vamos. Pero bueno, sí, yo El Señor de los Anillos pues lo he podido leer 5 o 6 veces y El Hobbit pues ya estoy en dobles dígitos. Entonces me parece una cosa muy, muy disfrutable y muy releíble. Ahora, Mundo Disco, estoy en la segunda lectura de toda la serie entera, de los 40 y los que sean libros que son. Sin embargo, La Rueda del Tiempo la he leído una vez y tengo hoy los libros que no sé qué hacer con ellos. Si para sujetar la puerta cuando sople el viento o algo de eso. Es que o sea, cero interés en volver a releerlo.
Estoy de acuerdo, la verdad. Yo me he empezado, o sea, solo tengo 3, porque me está empezando. Es que lo voy a coger incluso. Uy, Eso es. Has cogido los 3 primeros libros que tienes de La Rueda del Tiempo, ¿no? sí, voy por la mitad del primero y soy incapaz de continuar. Y no has llegado a la parte dura, no has llegado a esa parte, en inglés llaman the slog, yo lo llamo el truño. Hay una serie de 4 libros ahí en medio que es que no avanzan el guión nada, es que no sirven para nada. Todavía no llega a esa parte. Es que es básicamente lo que me está pasando. Es decir, voy por la mitad del libro y no ha ocurrido nada. O sea, no ha habido ningún detonante. Es No. darle vueltas a los personajes por lugares, pero poco más. Y tú criticas a Y Tolkien voy por la porque... mitad, que podría decir. Ya, pero tú criticas a Tolkien porque describe paisajes. Espérate cuando el fiera este se ponga No, a a mí me describir parece estupendo. el color de los botones de las camisas del director del circo. Ya verás. No sé si voy a llegar a esa parte, pero pues básicamente me estoy cogiendo otra lectura y estoy abandonando esto, lo estoy dejando, lo estoy, vamos, posponiendo indefinidamente. Pues sí. No sé, a ver, para gustos colores, pero no sé, yo creo que es un poquito como todo, incluso con la literatura fuera de la fantasía. De vez en cuando hay que volver a los clásicos y hay que leer los clásicos porque te das cuenta de que hay mucho que ya está inventado y que ya estaba hecho. Yo estoy ahora mismo también en los clásicos, que me he comprado. A mí me gusta mucho la psicología, me gusta mucho la criminología y cosas así, y me estoy leyendo Crimen y Castigo. Oh. A mí, de Dostoyevsky, ese me decepcionó un poco. No te voy a decir por qué, si lo estás leyendo. Pero bueno, cuando termines podemos hablar. Y ese lo tengo por ahí también. Yo a los rusos los tengo ahí a todos. Y sin embargo, de los rusos, el que más me gusta es Chekhov. Sus relatos cortos me gustaron bastante. Yo tengo la edición que tengo de Crimen y Castigo, que es una edición de recopilación de clásicos. Entra Relatos de Chekhov, creo que se llama. No me acuerdo cómo se llamaba. Pues Es una compilación, vamos. para mi gusto, muy, muy recomendable. Bueno, pues dime. Otro tema, si no sé cuánto quieres que dure esto. Nada, saca, dale. Porque la siguiente polémica era la de Harry Potter, que tú defendiste también. Dale. Defendiste también Harry Potter. No, muy defensor de Harry Potter. El último libro es basura, pero venga, dale. ¿Para ti solo el último? Sí. Pues, mira, te voy a decir una cosa. Harry Potter sí que es la saga que más veces he leído. Ey. Literalmente no puedo ni contar las veces que la he leído. El primero, segundo, tercero y cuarto son, dentro de un cierto rango, magníficos. Correcto. Son increíbles. Mi teoría es, si Harry Potter hubiera empezado en el quinto, no lo habría leído nadie. No habría tenido ni la mitad del éxito que tiene. Pues, porque para mí, a partir del quinto, rompe lo que es Harry Potter. Es que en cuanto lo saca del colegio, ya deja de manejar bien los tiempos. Mientras los tiene confinados en el colegio, la cosa se le da mejor. Hombre, a ver. ¿De acuerdo? Y por eso te digo que de vez en cuando hay que volver a los clásicos. Harry Potter es lo que eran las novelas de Enid Blyton. Los niños que investigan crímenes, tenía 2 series, eran Los 5 y Los 3 no sé qué, que eran unos niños que iban con un perro y resolvían misterios en no sé qué pueblo y tal. No sé si eran Los 3 investigadores. Sí, eran 2 series, Los 3 investigadores y Los 5. Entonces, Harry Potter es eso, pero con magia. Con magia, sí. Ahí está, tal cual. Y con una escritura así como de suspense muy básica, que es que cada capítulo termina con un gancho así para que quieras seguir girando la página y seguir leyendo. Pero es que eso se rompe en el quinto para mí. Claro, pues ahí cuando deja de tal. Ahora, volviendo a hablar
de contexto. Es que Harry Potter es muy británico. Es que el sistema educativo ese que te presenta Rowling es el sistema educativo británico en el que la secundaria, perdón, son 5 años, que por eso tienen exámenes al final de esos 5 años, y luego tienen el bachiller, que son 2 años, en el que al final de bachiller pues tienen lo que es el selectivo, ¿no? Entonces, en Reino Unido, el sistema educativo, los colegios, no son tanto como en España, que en España es muy frecuente ir al mismo colegio desde los 4 años hasta los 18. En Reino Unido la mayoría de la gente va a 3 sitios distintos, porque tú la primaria la haces en un colegio pequeñito, de ahí pasas a la secundaria, tienes que irte a otro colegio más grande, y luego para hacer el bachiller tienes que irte pues, a otro colegio y tal. Entonces, digamos que refleja el colegio al que todo niño inglés querría ir. Y entonces, pues eso, contextualizando un poco, pues yo creo que se entiende mejor. Y, oye, pues eso, una literatura infantil juvenil, pues bien, si es que no, tampoco no le puedes pedir que sea Dostoyevsky tampoco. Lo que decíamos antes, entretiene. ¿Te va a hacer pensar mucho sobre la vida? No. No es que tenga pero bueno, es eso. ¿Está entretenido? Sí. ¿Lo has leído muchas veces? Yo también. Y ya está. Claro, mi crítica es más hacia romper lo que es la estructura de la saga, lo que ha sido durante 4 libros la estructura de la saga, y de repente romperlo. Sí, es que además yo creo que el final es un poco demasiado feliz, ¿no? Digamos que si Harry ha crecido, si los lectores han crecido con la serie, pues claro, en el último libro pues quizá podrías haber cogido un tono un pelín más adulto o unas consecuencias un poco más adultas. Vamos, matar a algún personaje principal en vez de a todos los terciarios, que tampoco le importa a mucha gente. Eso es cierto. Y para mí el final es malísimo. Para mí está muy mal justificado todo. De hecho, yo el último libro lo he leído solamente una vez. El resto el resto los he leído varias, pero el último cuando salió y ya está. Yo creo que también es el único que me he leído. A lo mejor me he leído 2 veces y ya está. Bueno, mira, ya les he echado. Y lo que, por cierto, lo que es infumable es la obra de teatro que sacaron al rato, ¿eh? Ah, sí, ese libro ha sido el único libro en mi vida que me he leído de una sentada. ¿Ah, sí? Sí, el único. Es el único libro en el que dije, mira, me lo quito de en medio. Me lo leo porque es Harry Potter, pero me lo quito de en medio. Y me lo leí una vez y listo, y lo dejé. Ay, sí, bueno, oye, pues eso. Los autores también tienen altibajos. No sé, creo que a Rowling le costó mucho escribir la última novela, ¿no? No se fue a un castillo por ahí perdido, a un retiro de escritores para intentar terminarlo y tal. Pues ahora que lo dices, no lo sé. Y por lo menos hizo lo que el desgraciado de Martin no hizo, que es que esta ya era multimillonaria, ya había pegado el pelotazo, ya tenía todo el dinero del mundo, las películas y demás, y por lo menos tuvo la decencia de acabar la obra. Que el otro fiera, pues... Le da igual. Bueno, le da igual. No sé hasta qué punto le da igual, la verdad. No sé. Pero, claro, tú prometes 2 libros más dándote igual. Porque no prometió uno, no prometió una conclusión. Prometió Vientos de invierno y... ¿Cómo se llamaba el otro? Y Un sueño de primavera. Un sueño de primavera. No sé, ahí hay muchas teorías. Yo ya dije lo que tenía que decir. Yo creo que este ya se le ha hecho un mundo. Probablemente sí. La teoría es que, a ver, yo lo que creo es, se asustó porque el final de la serie estuvo mal hecho y fue muy precipitado, y entonces tiene miedo de que si él escribe ese final... Se le van a echar encima. Sí, pero es que yo creo que ese final que nos presentan en la serie es el que él tenía en mente. Lo que pasa es que está mal ejecutado. Si tú ese mismo final, en vez de sobre 8 capítulos de una serie, le das 2 o 3 temporadas más,
pues todo fluye de forma un poco más natural. Y a lo mejor ese final pues está más conseguido. Yo creo que ahí lo que hay es un fallo de ejecución, no un fallo de planteamiento. Sí, la idea es buena. La idea es buena y te diría incluso hasta coherente con los personajes, pero tira de Deus Ex Machina. Sí, claro. Y tira de complicar a los personajes y incluso de Diabolus Ex Machina, porque podría haber acabado de otra forma. Es decir, lo de que Daenerys, por ejemplo, destruya la ciudad pues no era también, necesario. bueno, pero también tiene sentido. Si es que todo tiene sentido, porque una Targaryen, los Targaryen están locos, a esta se le va la pinza. Si todo tiene sentido, pero es que está hecho demasiado rápido. Sí. Sin darle un tiempo que se desarrolle todo eso bien, entonces pues queda... Es que ese es el problema. Con Daenerys no tienes un descenso a la locura. Tienes una persona que parece más o menos cuerda, más o menos estratega, y en los últimos minutos dice, sí, pues arrasó la ciudad. Pues efectivamente, esa es la historia. Bueno, no sé, yo he perdido la esperanza, así que tampoco estoy muy preocupado. Y ahora, también te digo, si aparece Los vientos de invierno, ya seré yo el primero en ir corriendo a comprar la novela. También. En fin. Así que nada, oye, no sé si quieres sacar algún tema más y demás. Pues si no sé. La siguiente polémica que se comentó, no la comenté yo, pero sí que la escuché comentar, fue Sanderson. No sé si quieres hablar de eso. Es que más de lo que he dicho, a ver, tú estás leyendo El archivo de las tormentas, ¿no? Sí. Pues según he oído, el último libro es bastante malejo, ¿eh? Es que eso es lo que he oído también, que tiene como... No es constante en la escritura. He escuchado, el segundo es malo, el tercero al parecer es bueno. Me estoy leyendo, estoy acabando el segundo. Tampoco más. El primero me sorprendió muchísimo y el segundo me ha dejado un poco más... Yo, de hecho, he visto gente que ha hecho reseñas leyendo ciertos diálogos y es que da pena. Sí. Claro, es que el problema de Sanderson es que no tiene estilo escribiendo luego. No tiene... Es curioso porque luego las clases esas magistrales que da en la universidad de su pueblo tiene bastante sentido. Lo que pasa es que el tío es incapaz de seguir sus propias enseñanzas. Pues no sé, porque yo no me he visto las clases. Sé que están en internet y me las podría ver, pero... Bueno, siempre se habla de las leyes de Sanderson y estas cosas. Ya, esa es otra tertulia que tengo pendiente, a ver si Antonio escucha esto y se da prisa. Lo de los sistemas de magia, esa es otra conversación. Pues esa me interesa bastante. A tener. Lo de los sistemas de magia rígidos estos y tal, que al final siempre acaba pasando lo mismo con todos, pero bueno. Solamente hay un sistema de magia rígida que me haya gustado, que es el de Brent Weeks. Brent Weeks es el portador de la luz, ¿no? Correcto. Ese es el mejor sistema de magia que he visto, la verdad que sí. Pero claro, leerte una serie de 5 libros por el sistema de magia, pues tampoco es... También te digo que Sanderson es básicamente eso. O sea, te los lees por su sistema de magia, porque tiene mundos complejos y cosas así, pero... Pero el sistema de magia de Nacidos de la Bruma son magos encocados. O sea, lo único que hacen es que meterse una raya de cobre y saltan más alto. Es que tampoco eso es el sumum de la creatividad, ¿eh? Estoy de acuerdo. Pero creo que valoramos bastante que sea coherente y limitado, más que espectacular y poderoso. Pero tampoco, pues luego hace trampa. Luego, como siempre, el personaje principal es el único que es capaz de mezclar no sé cuántos metales, o es el único que es capaz de acumular no sé cuántos metales, o es el único que es capaz de mezclar el sistema ese con el sistema de la sangre, no sé qué. Es que al final hacen trampa. Tú haces un sistema rígido, pero luego al final el personaje principal siempre
tiene algún medio, alguna forma de Sí, de ser saltarse. superior. Claro, entonces, pues no me sirve ese sistema de magia rígida. Estoy bastante de acuerdo. Y eso. Bueno, esa conversación ya la tuve con Néstor, también con otro suscriptor, cuando estuvimos hablando de Nacidos de la Bruma. Que me habían contado que eso era el Nova más de la literatura fantástica y me dejó un poco frío. Indiferente. Bueno, a mí me gustaron. Para mí, yo ya lo he dicho, desde luego, Martin es el que más me gusta en prácticamente todos los aspectos. Y no creo que Sanderson. A ver, Creo que entonces, bebe más de estética Sanderson que de verdadera filosofía o verdadera prosa o verdadera. desde luego. Entonces, en tu podium, ¿a quién tienes arriba? Martin. Martin, sí. ¿Y alguien que consideres está al mismo nivel? Vale, lo digo, pero va a sembrar polémica. Me estoy leyendo a Sapkowski. La saga de Guerra de Rivia me parece muy, muy, muy infravalorada. A mí me parece excepcional lo que hace Sapkowski, porque si para mí Martin, por ejemplo, tiene una filosofía mucho más estructural, digamos, de crítica a la iglesia, de crítica a la monarquía, de crítica al poder, Sapkowski se va a lo más bajo. Entonces, cuando Martin tiene el argumento es la guerra, en Sapkowski la guerra es el fondo. Entonces, Sapkowski te va a hablar de cómo somos los humanos en tiempos de guerra, de cómo podemos reaccionar ante situaciones, de cómo podemos. Y por ejemplo, algo que no tiene Tolkien, o sea, sí lo tiene, pero no profundiza, pero Sapkowski sí profundiza, es que esto pues, puede estar más o menos copiado de Tolkien, pero es el racismo, digamos, o el odio entre razas. Sapkowski lo tiene mucho más pronunciado, tiene una crítica bastante más estructurada. Yo creo que para mí está infravalorado, absolutamente. Y desgraciadamente la fama la debe los videojuegos, pero yo creo que los libros están bastante bien. Pues es una serie que no. Es que luego, esa es otra conversación que teníamos por otro lado. Si alguien te habla de una serie y tal, y ves que son más de 3 libros, se hace un poco cuesta arriba. Bueno, pues si alguien se quiere leer Sapkowski, hay que tener en cuenta una cosa. Los dos primeros son relatos cortos y la historia empieza a partir del tercero y dura, pues no sé si 3 o 4 libros. Es decir, creo que en total son 7, pero luego son los dos primeros, que es el último deseo y la espada del destino, son relatos. Porque básicamente Sapkowski empezó también con relatos cortos en revistas. Y los acabó uniendo y publicando. Pero el tercero, yo me estoy leyendo el tercero, que me lo estoy acabando ya. Me parece que tiene una crítica también, crítica social y una crítica y una filosofía detrás muy profunda. Esta es la saga de The Witcher, ¿no? Sí, Ahí son solo 7. sí. Yo pensaba que eran muchos más. Estaba yo confundido. Son solo 7. Y no son muy largas tampoco, ¿verdad? No. Cada novela. Son bastante cortitas, bastante amenas. No De son hecho, 9. es algo que también valoro bastante. Son 9. 9. Uh-huh. Yo pensaba que eran 7. Por lo menos en los libros pone 7. No, porque. Bueno, te estoy diciendo tal. Se acaba de publicar una este año. Hostia, eso no lo sabía. Es lo que dices tú. Las dos primeras son relatos cortos. La saga de Witcher son el libro 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego tiene 2 precuelas. Ah, sí. Sí, es verdad. Camino sin retorno.
Creo que es. No sé, es que claro, lo estoy viendo en inglés y como las traducciones al castellano las hacen de aquella manera, Bueno. pues los títulos se llaman de cualquier manera. Pues para mí la verdad es que bastante recomendable. No sé si para podio, pero bastante recomendable. Es que añadir otra serie a la lista de deseos. Ya la cosa se alarga mucho. Mira, por ejemplo, otra serie que tampoco creo que tenga mucho mérito, pero que es disfrutona, es la de Los archivos de Dresden, de Jim Butcher. Hoy me ha llegado el 1, 2, 3, 4, 5, el octavo libro, pero creo que son 18. Hostias, vale, 18 es bastante considerable. Voy a hacer una crítica a la literatura actual. Dale. Que esto es algo que sí que me gusta de Sapkowski, que es ser concreto. Sí. Yo creo que hay una inclinación en la literatura, sobre todo fantástica, a tener que ser libros de 2.500 páginas. Sí. Muy importante. Que esto es lo que le pasa a Robert Jordan, por ejemplo. Pues yo no voy a poner en duda que Jordan pueda ser. Puede escribir filosofía o puede escribir cosas así. El problema es que está lleno de paja. Está lleno de cosas que lo único que hacen es aumentar el tamaño del libro. Entonces, es poco interesante. O sea, son libros pequeñitos y va al grano. Sí, es que parece que la literatura fantástica va al peso. Sí. Es cierto. Sí, la verdad que, por ejemplo, esa es una de las cosas que no me motiva mucho de Malazan, que está todo el mundo que hay que leer Malazan, y cuando ves toda la serie de Malazan y los ladrillos que son, hay que cogerlo con muchas ganas. Mira, yo desde verano, bueno, si verano se acaba de terminar, pero bueno, en julio me terminé de leer el último libro de la serie de Santiago Posteguillo de Africanus, que fueron 800 páginas también, y no pienso coger otro tocho hasta el año que viene. Voy a ir rompiendo, o sea, tengo que romper eso. Ahora. No, es lo que has dicho, perdón. No, eso. Estaba diciendo que en julio acabé el último libro de Posteguillo de la serie de Africanus, que son 800 páginas, y no he vuelto a coger un libro así de gordo y ni pienso cogerlo hasta el año que viene. Yo no entiendo por qué es así. Parece que, no sé, parece que les pagaran por páginas. Eso que te decía yo, van al peso. Pues es el, supongo que es lo que se espera. Es el, no sé, se ha instituido así y eso es lo que hay. Sí, pero hay, claro, la fantasía más antigua, porque Tolkien sí que es cierto que escribe tochagos, pero otros autores de fantasía, quizás no la fantasía épica moderna, pero no sé, si cogemos un Edgar Allan Poe, sus relatos son cortos. Sí. Son incisivos, pero son cortos. No necesita 800 páginas para expresar una idea, un sentimiento, lo que fuere. Pero es que eso también es otra. Es otra historia. El relato corto de terror. El relato corto creo que es el hábitat natural del terror. Entonces, claro, decirme que Stephen King escribe terror cuando te suelta libros de 600, 700 páginas, pues para mí eso es un oxímoron. Pero bueno. Esa es otra conversación para otro día también. Juan, oye, lo siento mucho cortarlo aquí, pues me lo estoy pasando muy bien, pero es que mañana mis deberes como padre me obligan a madrugar. Perfecto, no hay problema. Así que te agradezco mucho el haber pasado por aquí y ya te digo, tienes mi correo y demás, cualquier día que te apetezca echar un rato, hablar de lo que sea, pues podemos organizar algo. Bueno, a ver si puedes hacer la charla
sobre sistemas de magia, que es algo que me interesa bastante. En ello estoy, pero no depende de mí. Para eso necesito invitados, yo estoy disponible. Son los invitados los que me fallan, pero bueno, algo organizaremos. Vale, pues nada, muchas gracias a los que hayan aguantado hasta aquí, pues muchas gracias también. Y cuidaos mucho. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Y con esto